con lo que hoy vamos a considerar: la visita de los magos y su adoración. Hoy vamos a considerar una extraordinaria visita. Esta visita que el Señor Jesucristo va a recibir, básicamente es un homenaje, es un reconocimiento. Lo veremos, estos personajes del Oriente vienen con una finalidad, vienen a adorar al Rey de los judíos que ha nacido. No son conocedores, no son creyentes, son gentiles, no son del pueblo de Israel, son hombres muy sabios, pero son muy sabios entendidos en las ciencias humanas, pero que están en búsqueda espiritual y se encuentran con la persona correcta para adorar. Gran parte de Latinoamérica tiene, a razón de estos personajes, tienen una participación especial, que es el día 6 de enero. El 6 de enero es esperado en gran parte de Latinoamérica, España, Europa y algunos otros países en el mundo. Se espera la visita ¿de quiénes? De los Reyes Magos, donde los padres aprovechan la oportunidad ¿para qué? Para hacer presentes o regalos a sus hijos. No voy a hablar de esta historia, de esta tradición, porque no obedece a la razón bíblica, pero toma su base en esta visita especial. Y es Mateo, el evangelista Mateo, el que nos relata en forma especial esta visita de estos personajes. Hemos de entender que en la óptica de Mateo, en el propósito de Mateo, él quiere demostrar que Jesucristo es el Mesías, es el Rey. Ya nace en línea genealógica como Rey, es descendiente de David. Él tiene las cualidades para ser Rey. En el capítulo 1 se presenta su derecho en genealógico para ser el Rey. Y en el capítulo 2, como era lógico, él presenta la adoración que él merece como ¿quién? Como Rey de los judíos. Ahora, en este relato, ¿qué es lo que usted y yo podemos aprender? ¿Qué es lo que debemos conocer? ¿Qué ejemplo hay? Erradiquemos algunas cosas que no son bíblicas, pero tomemos lo que nos enseña la palabra de Dios. Y quiero que juntos, quiero que observes conmigo los detalles que Mateo nos hace ver, estos detalles que nos hace ver Mateo, para que nosotros podamos comprender. Observemos los detalles que Mateo nos comparte. En primer lugar, el primer detalle interesante, Mateo nos sitúa en el momento en que estos personajes vienen. Si bien no nos da la fecha, nos va a dar un aspecto interesante, el periodo específico. Dice el verso 1, mira conmigo en tu Biblia. Cuando Jesús, ¿qué? Nació, ¿dónde? En Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Lo primero que encontramos acá, que Jesús ya había ¿qué? Nacido. No es el mismo momento de los pastores. Nace Jesús, los pastores son notificados y ellos inmediatamente van a ver porque tienen dos señales. ¿Cuáles son las dos señales de los pastores? Los pañales y el niño acostado en un pesebre. Si tú miras en el versículo 11, te vas a dar cuenta que entraron ellos ¿en dónde? En la casa. Ya no es el establo, ya no es el pesebre. Los comentaristas creen que estos personajes llegan al año y medio o 2 años después de que Jesús ha nacido. Eso significa que todas las tarjetitas que nosotros tenemos con las ofrendas de los Reyes Magos, presentándolas a Jesús junto con la vaquita, el corderito, el burrito, no están bien. No estamos en contra, pero hay espacio de tiempo, por eso vemos el periodo específico. Es interesante, cuando Jesús nació, ¿dónde? En Belén de Judea. Quienes estuvieron en el estudio de ayer, les decía que el término Belén significa casa del pan. Y qué interesante que el pan vivo nace en la casa del pan. Ahora, ¿por qué Belén?
porque Dios lo había profetizado en el Antiguo Testamento. Tú, Belén Efrata, Miqueas capítulo 5, verso 2. Y es tan interesante la profecía, porque Miqueas dice que nacería en Belén, pero agrega Belén Efrata. Y esto es importante porque en la historia de Israel hubieron muchos lugares que se llamaron Belén, pero solo en un Belén, solo en una ciudad, en Efrata, fue donde nació el rey David. Y Jesucristo o el Mesías debía nacer ¿dónde? En esos días. Si tú miras conmigo, cuando Jesús nació en Belén de Judea, ¿en días de quién? Del rey Herodes. Herodes el grande, Herodes el tirano, él va a morir en el año 4 antes de Cristo. Es en el año 4 antes de Cristo que él muere. Y si tú recuerdas en el relato bíblico, él es el que da la orden que dé muerte a los niños que sean ¿qué? Menores de 2 años. Así que es imposible que Jesucristo nació en el año 0. Jesús realmente nació en el año 4 o 5, ¿qué? Antes de Cristo. Tenemos el año 0 porque se estableció una fecha, pero cronológicamente no es correcta. Ahora, este rey es un tirano, es un hombre muy sangriento. La historia registra que fue un hombre que mató entre las 10 esposas que él tuvo, dio la orden de matar a la más preferida. Y mató a los padres, mató a la madre, mató a los abuelos, mató también los hijos. ¿Sabes por qué los mandó matar? Por temor a que le pudiesen quitar ¿qué? El trono. En una ocasión, en su enojo con los judíos, dio muerte a todo el Sanedrín. Es decir, que era realmente un hombre despiadado. Ahora, con amor al poder, con la búsqueda de mantener el poder. Hemos visto el periodo específico, ya en casa, Jesús ha nacido, gobierna este personaje. Observa conmigo en segundo lugar los personajes especiales que son mencionados acá. Dice el texto que vinieron ¿de dónde? Del oriente, posiblemente estos son consejeros persas o de Persia. Vinieron del oriente ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Quiénes? Unos magos. El término magos no es que practicaban magia o hechicería, sino que el término magos acá describe hombres sabios, hombres de conocimiento. No eran de prácticas mágicas, sino que interpretaban los astros, conocían las ciencias. Estos personajes mencionados por Mateo son hombres de conocimiento, son sabios, son entendidos en letras, influyentes, de estudio, de autoridad, de poder económico. Es decir, en cierta forma eran los científicos de aquel tiempo. Gente muy preparada. En Argentina le llaman bochos, que estudian, que profundizan, que conocen, que están al tanto, en vigencia, conocen. Dice el texto, vinieron del oriente a Jerusalén magos, no son reyes. Tal vez eran consejeros de reyes persias, pero no eran ¿qué? Reyes, eran estudiosos. Interpretaban las estrellas, estaban siempre en búsqueda ¿de qué? De la verdad. Y ojo, que ellos van a hacer un largo recorrido solamente ¿para qué? ¿Para qué? Para adorar al rey de los judíos. Caminaron kilómetros y distancias. No les importó el tiempo, la trayectoria. No les importó los kilómetros y la distancia, porque tenían una motivación en su corazón. ¿Cuál era? Adorar al rey. Son gentiles. ¿Sabes tú cómo denominaban los judíos a los gentiles? ¿Sabes cómo les llamaban ellos? Perros. En términos despectivos. Fuera de todo, usted sabe que los perros aquel tiempo no eran animales domésticos como en el día de hoy, sino que eran animales carroñeros, salvajes, que se alimentaban de la basura. Ese era el concepto que tenían los judíos de los gentiles. Pero estos personajes
clasificados de esa forma vienen de lejos a adorar y los líderes ni siquiera quisieron caminar 10 kilómetros para adorar ¿a quién? Al Rey. ¿Cuánto caminas tú? ¿Cuánto tiempo te toma? ¿Para qué? Para venir a adorar al Rey. Según el ejemplo de estos hombres, no importa la distancia, importa en que yo quiero, ¿qué cosa? Adorar al Rey. Hemos visto el periodo específico. Hemos observado quiénes son estos personajes. Fíjate que es interesante, observa. Tengo una frase que quiero que la medites. Alguien escribió lo siguiente: los que gozan de los mayores privilegios espirituales a menudo se convierten en los más indiferentes. ¿Quiénes gozaban de esos privilegios espirituales? Los judíos, los líderes religiosos, pero frente al nacimiento de Cristo se mantuvieron ¿qué? Indiferentes. Observa en tercer lugar el periodo específico, los personajes especiales. Observa ahora el propósito de estos personajes. Mateo nos dice en verso 2 cuál es la razón de ellos, por qué vienen. Dice, diciendo, ellos entran en Jerusalén, van a Belén y preguntan, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? ¿Cómo saben ellos que ya nació? ¿Cómo saben ellos la localidad? Es porque son hombres de estudio. Y sin duda alguna, ellos habían leído ¿qué cosa? Las profecías del Antiguo Testamento. Y ellos en su búsqueda espiritual dan credibilidad a la palabra de Dios. Porque ellos están convencidos de ¿qué cosa? Que el Rey de los judíos ya había nacido. Tal vez no estaba entronizado. Tal vez no era la edad de que él gobernase, pero ellos ya quieren reconocer y adorar ¿a quién? Al Rey que había nacido. Al mirar el texto vemos que hay algo sorprendente. Dice el texto diciendo ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Ellos comienzan a preguntar. Le preguntan a la gente. Comienzan a preguntar. ¿Alguien sabe? ¿Ya lo saben? ¿Ya lo oyeron? Si un rey ha nacido, todo Jerusalén debía ¿qué? Saberlo. Y mira lo que agrega a ellos. Porque su estrella hemos visto ¿en qué? En el oriente. Es decir, que ellos fueron guiados en una forma sobrenatural. Como intérpretes de las estrellas, ellos vieron una estrella que era anómala, anormal, pero que tenía la capacidad de movilizarse. Y en cierta forma Dios, que es tan sabio, les guió a ellos de esta forma. Hasta que en verso 12 dice que la estrella ¿qué? Se puso sobre ¿qué? Una casa. Y ellos supieron exactamente que ahí es. ¿Cuál es el propósito que ellos tienen? Dice que ellos indagaron, preguntaron y afirmaron por qué. Nosotros hemos sido conducidos. Aquí hay una obra sobrenatural. Algunos dicen que es Júpiter, Saturno y Marte que produjeron ese fenómeno en el cielo. El texto dice que esa estrella que les guió. De hecho, en el Antiguo Testamento, Dios guió a la nación de Israel con una columna de fuego y una nube. No hay de qué extrañarse que Dios aún utilice lo sobrenatural para guiar a los hombres. Ahora ellos vienen y observa el texto, porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido ¿a qué? A adorarle. El término adorar que se utiliza acá es procuneo, que tiene que ver con hacer reverencia, que es un reconocimiento voluntario, no es una imposición. Alguien en autoridad como nuestra cultura, los que se creían dioses demandaban del pueblo sacrificios y ¿qué más? Adoración. Y no era una ofrenda, no era una adoración voluntaria, sino que era una adoración impuesta. ¿Quién ha obligado a estos hombres a venir? Nadie. Solamente ¿qué cosa? Su búsqueda espiritual. Y ellos dicen, hemos venido para postrarnos delante de Él. Qué cuadro interesante.
Cuando usted viene a la casa del Señor, ¿se prepara para qué? ¿Para venir a adorarle? Casi esta palabra significa, esta palabra procuneo, adorar, es la combinación de dos palabras que es acercarse y besar. Acercarse y besar, que tiene que ver con un profundo reconocimiento. Ellos quieren adorar a su rey. Hemos visto el periodo, hemos visto los personajes. Ya hemos visto el propósito por qué ellos vienen, entran en Jerusalén y comienzan a preguntar, son guiados porque ellos quieren de corazón sincero hacer ¿qué cosa? Adorar a su Señor. Ahora, estas preguntas, esta actitud va a traer complicaciones ¿a quién? Cuando lo oye Herodes. Observa ahora la perplejidad que evidencia Herodes, verso 3 al 9. En primer lugar, el texto dice que él se perturbó, hubo perturbación. Observa el verso 3. Oyendo esto, es decir, que hay ciertos personajes que vienen del oriente, no sabemos cuántos son, ni tampoco sabemos si se llama Melchor, Gaspar y Baltasar. La mayoría de los eruditos creen que son dos. Por ahí son 3 o 4, no sabemos si vienen ellos y sus acompañantes. Usted sabe que los estudiosos, los arqueólogos no trabajan ¿qué? Solos, trabajan en equipo. No sabemos cuántos son. Pero llegó a oídos ¿de quién? De Herodes. Aquel que ama el poder, la posición y no quiere competencia alguna. Oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué? ¿Qué dice el texto? Se turbó, se perturbó, se inquietó. ¿Cuál es la razón? ¿Será que hay otro que tengo que eliminar? Por eso te digo, me suena a un personaje. No quiere, ¿qué cosa? Competencias. Y mira lo que dice el texto, que se turbó ¿quién? Herodes y también ¿quién? Toda Jerusalén. ¿Por qué toda Jerusalén? Porque ellos ya sabían lo que se venía. Nosotros sabemos, los magos no lo saben, cuál fue la primera medida de seguridad que Herodes tomó. ¿Cuál fue la primera medida? Dio la orden de eliminar a todos los niños menores de ¿qué? De 2 años. Ya Faraón en el pasado ¿qué? Lo había hecho. Es una medida que extrema. Es por eso que toda Jerusalén también que se estremeció. Es como en la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzaban a sonar las sirenas. ¿Qué hacía la gente cuando sonaban las sirenas? Producía una perturbación tremenda. Mira la perturbación, la perplejidad evidenciada de Herodes. Ahora, no solamente se va a sorprender, queda perplejo, sino que también él va a hacer preguntas. Y mira, él va a preguntar en primer lugar ¿a quién? A quienes sí debían saber las cosas. Él va a preguntar a los principales religiosos. Observa el verso 4. Y dice, y convocados todos los principales, ¿quiénes? Sacerdotes y los escribas del pueblo. Es decir, que él reunió al team religioso. Todo el staff religioso fue convocado porque Herodes quiere saber qué cosa. ¿Qué dice las Escrituras? Porque todos sabían, todo Jerusalén, todo hebreo, todo judío sabía que debían nacer ¿quién? El rey de los judíos. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, ¿qué hizo? Les preguntó dónde había de nacer quién. ¿Por qué el Cristo? ¿Por qué el Cristo? Porque todas las profecías del Antiguo Testamento anunciaban que el Mesías. La palabra Cristo es en el Nuevo Testamento el equivalente al Mesías, al ungido. Quería saber lo que las Escrituras decían. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es la intención? Le va a decir a estos personajes que él también quiere ¿qué? Adorar. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Qué es la intención? No es adorar, sino que asesinar a la competencia. Observa el verso 5. Ellos le dijeron, y mira, los líderes religiosos le dicen exactamente, ellos le dijeron que en Belén de Judea,
¿Por qué? Me encanta esto. Porque así está escrito por el profeta. En otras palabras, ellos creen la palabra de Dios, pero no están dispuestos a obedecerla. Ellos están a 5, 10 kilómetros del lugar donde está Jesús. ¿Y por qué no obedecen y van? Porque estos personajes tienen que venir de tan lejos. Observa el verso 6. Y tú, Belén, y mira cómo le cita las Escrituras, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá ¿quién? Un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, que guiará, que pastoreará, que conducirá. ¿A quién? A mi pueblo Israel. Y estas palabras no le tienen que haber sonado bien a quién. A aquel que tiene ese problema de tanto poder. Me encanta cómo se describe al Mesías, que apacentará, que guiará. ¿Qué dice el Salmo 23? Repítalo conmigo, si no se me duerme. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En Juan capítulo 10, ¿cómo se presenta Jesús? Yo soy el buen pastor. ¿Ves acá? La pregunta de Herodes es a los principales religiosos. Observa el verso 7. No solamente va a preguntar a los religiosos, sino que llegó a oídos de él que habían unos personajes que habían venido a adorar al Señor. Por lo tanto, él ahora hace la pregunta a los personajes extraños. Primero le pregunta a quiénes, a los líderes religiosos. Luego le pregunta él a los personajes extranjeros. Verso 7, ¿qué dice? Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, cada vez que un líder político te llama en secreto, indagó de ellos, mira la manipulación, indagó de ellos, dice, indagó de ellos, ¿cómo? Diligentemente, ¿qué cosa? El tiempo de la aparición de la estrella. ¿Quién les pregunta? ¿Desde cuándo comenzaron a ver la estrella? Él llegó a la conclusión que hacía, ¿qué? 2 años, o año y medio, ¿para dar qué cosa? La orden de matar a los niños menores de 2 años. ¿Ves cómo él indaga? Aquí él no llama a ese concentro de inteligencia que buscan información, indagan solito. Es un hombre astuto, se la sabe manejar muy bien. Entonces Herodes, llamando al secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo y la aparición de la estrella. Mira el verso 8. Y enviándolos a Belén dijo, ¿qué le dice? Id allá, como, qué bueno que han venido. Manipulación. ¿Te has fijado que siempre te saludan con un beso, qué lindo verte? Pero la verdad no es lindo, ni tampoco quiere verle. Pero la manipulación es así. Y viéndolos y enviándolos a Belén dijo, se hace parte del proyecto de adoración. Los envía a Belén y dijo, id allá, averiguad con diligencia acerca de quién. Mira, del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también que vaya y que haga. Y le adore. Le encanta a Satanás mezclar adoración. Fuego extraño. Fuego extraño en la adoración. A Satanás le encanta esto, mezclar la espiritualidad, porque Satanás se disfraza como ángel de luz, como ministro de justicia, al igual que también los suyos. Le encanta mezclar el legalismo en la adoración. Fíjate que la mujer adúltera estaba en pecado, ¿sí? ¿Y de qué comienza a hablar con Jesús? De adoración. Justificamos todas nuestras cosas con legalismos, con barniz de espiritual. Oh, yo no hago esto porque eso es muy malo, no es bíblico. Como los fariseos, cuelan el mosquito, pero se tragan ¿qué cosa? El camello. Vayan, indaguen y luego vengan y díganme qué. ¿Dónde está? Porque yo también le quiero dar un reconocimiento. Ellos, verso 8, verso 9, habiendo oído al rey, ¿qué hicieron? Se fueron. Ahora, ¿qué pasó con los líderes religiosos? Con los sacerdotes.
Los escribas que le dieron la profecía, ¿fueron con ellos? ¿Qué hicieron estos líderes? ¿Ah? Estos vienen viajando kilómetros y ellos que están tan cerca son tan indiferentes. ¿Te has fijado? La mayoría de los que están demasiado cerca se aferran a los privilegios y se vuelven indiferentes. Dice, ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí, mira, me encanta. ¿Qué dice el texto? La estrella que habían visto, ¿dónde? En el oriente, ¡pop!, vuelve a ¿qué? A aparecer e iba delante de ellos. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda de ellos que es sincera. Dios dijo a través del profeta Jeremías en el capítulo 29, verso 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿de qué? De todo vuestro corazón. Dios guió a su pueblo, la nación de Israel en el pasado. Dios guió a los pastores, les dio 2 señales. Dios guía. Hoy no vemos señales. Y no necesitamos pedir señales para que Dios nos guíe. Hoy nosotros tenemos ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y cada vez que decidimos contrario a las Escrituras, aunque las circunstancias digan una cosa, estamos equivocados. Porque Dios autoriza para guiarnos solamente ¿qué? Su palabra en nuestras vidas. ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer? Escúcheme bien. Salmo 143, verso 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Jehová, Salmo 138, 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Terminemos, punto 5. Hemos visto el periodo específico, los personajes, el propósito de estos personajes, la perplejidad evidenciada por Herodes. Pregunta a ellos, a los líderes, pregunta a ellos y él aparentemente quiere adorar. En quinto lugar, los personajes van al rey. Verso 10. Los presentes entregados. Verso 10 dice, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande ¿qué? Gozo, contentos de que nuevamente estaban siendo ¿qué? Directamente guiados. El verso 11 dice, y al entrar, ¿en dónde? Ya no es el pesebre, ahora es la casa. Vieron al niño con su madre, ¿y qué hicieron? Y postrándose, ¿qué? Lo adoraron. Es decir, lo que ellos venían a hacer, lo hicieron. ¿Y qué más? Abriendo sus tesoros, le ofrecieron ¿qué cosa? Oro, incienso y mirra. De ahí que algunos creen que son 3, que uno venía con oro, otro venía con ¿qué? Con el incienso y uno más venía con ¿qué? Con la mirra. Pero escúchame bien, en la soberanía de Dios, Dios se preocupó que José y María tuviesen estos recursos. Porque cuando viene la persecución de querer dar muerte a los niños menores, José y María tienen que huir a Egipto, al extranjero. ¿Cómo se iban a sustentar? Ya tienen ¿qué? Oro, tienen incienso y tienen mirra. Es decir, que ya se han capitalizado, tienen recursos económicos para emprender ¿qué cosa? Un viaje. Ahora, tomando las ofrendas rápidamente. El primero de ellos presenta una ofrenda de oro. Y es interesante que las Escrituras, déjame decirte algo, estas ofrendas casi son un cuadro descriptivo de quién es el niño. Ya que el oro normalmente las Escrituras representa la deidad, lo que pertenece a Dios. Todos los utensilios del tabernáculo fueron bañados, revestidos ¿en qué? En oro, porque representa deidad. El incienso, que era una mezcla de hierbas, se utilizaba el incienso ¿en qué? La nación de Israel utilizó el incienso en la adoración. Este niño se reconoce su deidad, se reconoce su devoción. Ese niño debe ser ¿qué cosa? Adorado. ¿Qué hicieron los ángeles cuando Jesús nació? ¿Qué hicieron los ángeles cuando Jesús fue ascendido? ¿Fue recibido qué? Arriba en gloria. ¿Qué debe hacer la iglesia que se reúne en el nombre de Cristo? ¿Qué debe hacer? Adorar. ¿Qué hará un día toda la humanidad? Toda lengua confesará ¿qué cosa? Que Jesús es el Señor. Un día
gloria a Dios en las alturas, que se escuchó al principio, será el cántico de toda lengua, linaje y nación, que darán gloria al Cordero de Dios, diciendo, digno es el Cordero. Oro, incienso y mirra. La mirra era una mezcla de hierbas amargas. Y la verdad que describe muy bien a Cristo. Él es Dios. Él debe ser adorado. Pero ese niño venía que mirra, que representa dolor, sufrimiento. ¿Sabes cómo profetizaron a Jesús? Como el varón de dolores, experimentado en quebranto. Tal vez estos personajes, estos magos, no lo saben, pero le reconocen como Dios. Reconocen que es digno de adoración, pero también entienden que su venida a esta tierra vendría a caminar por la vía dolorosa y morir en cruenta cruz. Ahora yo te pregunto, ellos vinieron a adorar, y no solamente de palabra, vinieron ¿con qué? Con cosas. Pregunta, ¿qué traes tú para adorar al Señor? ¿Hoy vino tu corazón preparado? ¿Sabes qué debemos traer? Fruto del labio que confiesen su nombre. ¿Sabes qué le dijo Dios a la nación de Israel cuando venían a Él? No vendrás, no te presentarás delante de mí, ¿con qué? Con las manos vacías. Yo sé que ya no estamos bajo esa ley antiguo testamentaria, pero a la luz del Nuevo Testamento tenemos un nuevo nombre, tenemos un nuevo cántico, tenemos una nueva esperanza, tenemos un nuevo corazón y debemos adorar al Señor con cántico, ¿qué? Nuevo, fruto del labio que es, confiesen su nombre. Terminemos. Hemos visto el periodo específico, el personaje, el propósito, la perplejidad, los presentes que estos personajes entregan. ¿Cómo se cierra la historia? ¿Cómo cierra la historia Lucas? Mira la partida exitosa. ¿Por qué exitosa? Porque ellos vinieron, encontraron, cumplieron y luego ¿qué? Se fueron. Verso 12. Ellos se encuentran, adoran y mira ahora la partida exitosa, pero siendo avisados. ¿Cómo? Por revelación en sueño, que no volviesen a Herodes. Dios está protegiendo la vida de su Hijo, porque Él es soberano. Es interesante, a veces nosotros culpamos a Satanás que todo lo sabe. Escúcheme bien, no lo sabe todo. Porque si Él hubiese sabido, no había necesidad de matar a todos los niños. Era sencillamente buscar ¿a quién? A José y María, y asunto que arreglado. Pero tuvo que mandar ¿a quién? A todos. Porque aquí está el control soberano. Pero siendo avisados por revelación en sueño, que no volviesen a Herodes, ¿qué hicieron ellos? Regresaron a su tierra, ¿qué? Por otro camino. Ellos tenían un consejo, tenían una solicitud de alguien muy importante. ¿Qué les había dicho Herodes? Regresen. ¿Qué le dice Dios? No, no lo hagan. ¿Te has fijado que a veces usted y yo nos encontramos en la misma disyuntiva? Oh, tengo tanto que hacer, tengo esto, tengo aquello. Oh, que es importante, me piden. Y le dan un consejo. Pero en el fondo, ¿a quién tiene que obedecer? ¿A quién? ¿Ah? A Dios. A Dios. Pero seamos honestos. La mayoría de las veces, ¿a quién obedecemos? El consejo de las demandas, de las preocupaciones, de las atenciones. Mira lo que dice el texto, qué interesante. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, ¿qué? Regresaron a su tierra. ¿Pero qué? Por otro camino. ¿Cuál era este camino? No lo sabemos. Pero es evidente que estos hombres, ¿qué hicieron? Obedecieron al Señor. Podemos cerrar el mensaje ahí. Tiene una gran lección. ¿A quién vamos a obedecer? ¿Justificarnos? ¿Reexplicar? ¿Racionalizar las cosas? Como dicen acá, sounds good, suena bien.
pero no es justificable delante del Señor. Y yo creo que usted sabe muy bien el consejo que está siguiendo. Está siguiendo la voz del mundo, de los amigos, de la carne, de la sensualidad, o quiere seguir ¿qué cosa? La revelación, el consejo de Dios. Permíteme terminar con algunas preguntas y cerrar el tema hoy. ¿Cuánto quieres realmente conocer acerca de Jesús tu Salvador? Segundo, ¿cuál es tu sacrificio por adorar y servir a tu Salvador? ¿Cuál es el sacrificio que haces? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Venir a la iglesia no es un sacrificio, es un privilegio, no lo olvide. Usted no se sacrifica por ir a la petrol station a ponerle petrol al auto. Eso no es un sacrificio. Usted lo hace porque es ¿qué? Es una necesidad. Usted no viene por agradarnos, usted viene porque tiene una necesidad. Por eso, ¿cuál es tu sacrificio por adorar y servir a tu Salvador? ¿Cuál es el precio que pagas? ¿Cómo te preparas para venir a adorar a tu Salvador? Porque es evidente que estos personajes se prepararon. ¿Vinieron con qué? Con oro, con mirra y con incienso. ¿Qué le traes a tu Salvador cuando vienes a adorar? ¿Te sientes gozoso, satisfecho cuando adoras a tu Salvador? ¿Es así? ¿O solamente miramos cómo cantamos, cómo cantan? ¿Estás dispuesto a seguir la orden de otros que la voz de tu Salvador? Tus acciones reflejan que conoces ¿a quién? ¿A tu Rey? Amén. Bendito Padre Celestial, hemos considerado este maravilloso relato, este gran ejemplo. Te pido que tú añadas, Señor, tu bendición en lo que hemos considerado, en la visita de los magos y su adoración. Que la actitud de ellos sea un ejemplo también en nuestras vidas. Buen Dios, que tu Espíritu Santo añada la aplicación directa al corazón. Tú conoces el corazón de los que hoy están acá, su real condición delante de ti. Añade tu bendición y que al igual como estos personajes podamos ser obedientes a la revelación, a la voz de tu palabra. Y te pido, Señor, que en estos próximos días que vamos a cenar juntos como familia, que le demos el lugar que corresponde a la persona de Cristo Jesús. Oramos agradeciéndote todo a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.